Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Bueno, primero que nada, espero que estés disfrutando del juego, espero que estés pasando un excelente fin de semana, espero que estés bien. Y bueno, por si no lo sabías, han mejorado los gráficos del juego. Sí, aunque muchos dirán, dentro, pero es que no estamos descargando archivos ni nada por el estilo, las actualizaciones, ¿por qué no me aparecen? Bueno, eso tiene una explicación sencilla, básicamente es porque el juego se actualiza por código fuente, o sea, básicamente no tenés que descargar archivos. Más que todo porque la gente de Delta Force lo que hace es, se mete al código del juego, activa las opciones, toca cosita y listo, te activa todo. Básicamente es lo que ha estado pasando. Hay ya dispositivos móviles que van mucho mejor, o sea, yo sé que el juego ya está muy bien optimizado, pero sé que más de algún que otro dispositivo, porque son miles de dispositivos Android, van a tener algún que otro problema. Entonces siempre están toqueteando cosas, ahí optimizando cositas, mejorando rendimiento, obviamente activando los FPS en algunos dispositivos. Los dispositivos móviles que aún no tengan los FPS como 90 FPS, 120 FPS, se los van a ir activando poco a poco. Recuerden que son miles de dispositivos Android, hasta llegar a un punto que tenga la calidad de la versión de China, porque como ustedes saben, la versión de China se lanzó el año pasado y ahorita pues apenas tiene básicamente poco menos de un mes y una semana de haberse lanzado el juego. Tiene muchas fallas aún el Delta Force Mobile, pero lo bueno es que lo están trabajando, lo están solucionando, pero sí tiene fallas, estamos de acuerdo en ello, pero al menos lo están solucionando. Obviamente ningún juego sale perfecto, ningún juego ha salido perfecto al día de hoy, ni los topes al día de hoy, como lo que son PUBG Mobile con Mobile, que les pertenecen a Tencent Games, salieron perfecto en su día de lanzamiento, pero pienso que Delta Force lo ha hecho muy bien con su lanzamiento hasta el día de hoy, mientras que pues siguen hablando completamente con lo que son los desarrolladores y la comunidad, que me parece perfecto, porque el feedback es lo más importante de lo que quieren hacer. En fin, Space City, recuerden que 24/7 se puede jugar, creo que solo por una hora es que lo quitan, dependiendo, o sea, están haciendo pruebas, pero Space City me parece perfecto. Y sí, vamos con el tema del video, y es que han mejorado completamente los gráficos del juego. Se han notado muchísimo, más en Space City es donde más se nota esta calidad gráfica alta, y en Ascensión donde se nota un poquito más. En la parte de terreno devastado, porque ustedes saben que a veces los polígonos o los píxeles se miran un poco tostados dependiendo de la calidad gráfica que utilizaras, pues básicamente ya han mejorado completamente ese trazado de lo que es el post-renderizado 3D del juego para mejorar completamente los gráficos, y se ha notado muchísimo. Una cosa, si vos te vas al apartado de configuración de gráficos, puedes ver y visualizar de que en muchos dispositivos ya pues deja completamente poner de 90 a 120 FPS. No en todos, hay algunos que aún les falta, así que pueden ser pacientes, pueden jugar a 60 FPS como mucho. O sea, yo sé que quieren jugar a 90, 120 FPS, pero tranquilo. Estamos de acuerdo de que los gráficos no es tanto lo que importa. Me decir esto, pero ¿por qué? Ok. Está bien tener una paleta de gráficos muy buena, está bien hacer buenas cosas, pero vamos a estar de acuerdo en algo. Y esto creo que nadie me va a decir una locura. Y es básicamente estamos hablando de que el juego como tal, o sea, así tal cual, está teniendo una optimización muy redundante y está muy bien optimizado. Así que tranquilo, no te preocupes. Eso sí, se nota al poner los gráficos al máximo, la calidad gráfica. Puedes poner el Ray Tracing en los procesadores y dispositivos móviles que tengan el Ray Tracing. Creo que solo se pueden en las iPads que tengan el M4, el M3 o incluso el M2 de procesadores, de los chips de Apple. Y en lo que es actualmente, pues dispositivos Android, creo que solo se puede en el Snapdragon Elite, porque por ejemplo, yo que estoy grabando esto gameplay actualmente son en generación 3, o sea, una versión anterior al Elite. O sea, básicamente estás hablando que el Elite es el tope de gama al día de hoy, y le sigue el generación 3, luego el generación 2, el generación 1. Esos son los cuatro procesadores topes de gama los últimos 4 años, porque recuerden, el Elite salió básicamente el año pasado. Este año debería salir la versión mejorada del Elite, que debería ser la 2, o a saber cómo diablos lo van a llamar. Y pues el Ray Tracing solo se puede pues equipar en esos dispositivos móviles, pero aún así sin Ray Tracing puedes jugar a la cantidad de fotogramas por segundo que se pueda. En algunos dispositivos móviles que sí permitan los 144 FPS es un poco diferencial, ya que depende del software, el hardware, y que la pantalla tenga entre 144 Hz de pantalla o 165 Hz en pantalla. Hay muchos dispositivos móviles que tienen 90 y 120 Hz en pantalla, pero también tiene que ver con el procesador que tengan dentro de su dispositivo móvil. Obviamente, un Helio E99 no te va a correr a 120 FPS, porque es un procesador gama media. O sea, un gama media te va a correr como mucho 60 FPS muy estables en Delta Force Mobile. Pero eso hay que aclararlo, porque básicamente estamos hablando de ello. O sea, hay juegos que van a correr a 60 FPS, pero los procesadores mínimo tienen que ser media alta para poder llegar a 90 FPS y gama alta para llegar a 120 FPS, dependiendo del dispositivo móvil correspondiente. Tengo entendido que dispositivos móviles como el X7 Pro va muy bien en la versión de China, e entonces por ende la versión global estaría llegando completamente.
Recuerden de que todo lo que está dentro del juego siempre está llegando para todas las versiones. Lo único es que, obviamente, no es lo mismo estar en el juego en lanzamiento en China, que ya está pulido al 100%, que estar en el juego lanzamiento global. O sea, es muy diferente. Es lo que pasa también con COD Mobile en China, con COD Mobile versión global, como PUBG Mobile China, como PUBG Mobile versión global. O sea, básicamente siempre la China recibe muchas mejoras antes que la global. Esto siempre ha sido así con los juegos de Tencent. Así que pueden esperar lo mejor. Pero la mejora gráfica se ha notado muchísimo y visualmente se ve muy bien. Muchos me preguntan en qué dispositivo móvil juego y juego, bueno, básicamente en el Redmi 10 Air, que básicamente si lo querés conseguir, comentario fijado como siempre. Y pues se nota considerablemente la diferencia del postprocesado gráfico del juego con cómo se ven los visuales, que se ven muy clean. Obviamente no se va a equiparar completamente a la versión de PC, que es un poco pues diferente, obviamente, porque no es lo mismo utilizar una 4090 que utilizar un procesador de bolsillo. Es magia lo que hace Delta Force Mobile con esto, y estas son muy buenas noticias de que siguen trabajando completamente el juego. Recuerda, las actualizaciones básicamente es que avisan el contenido y no descargamos nada. A lo mucho, las descargas más importantes siempre van a ser de Play Store y App Store, o sea, desde las tiendas correspondientes cada vez que cambiemos de temporada, que eso va a pasar exactamente en 38 días, contando desde hoy. Estaría llegando la temporada nueva de Delta Force Mobile exactamente el día 8 de julio. Esto es oficial, esto es confirmado. Estaría llegando todo este contenido y también estaría llegando todos los nuevos eventos que se van a implementar en julio, exactamente el 8 de julio. Esa es la fecha exacta de la nueva temporada y de la nueva actualización. Esta actualización sí va a ser dentro de la Play Store y el App Store porque cambiamos a nueva temporada. Pero en la temporada misma las actualizaciones son a nivel de código. Lo que hace es que cuando vos entras al juego ya te activa todas las actualizaciones correspondientes del juego y por ende se hacen las mejoras y se implementan las mejoras dentro del juego. O sea, hacen los toqueteos básicamente dentro del juego. Por eso es que siempre dicen de que no hay inactividad, básicamente porque estamos hablando de un énfasis en el que el juego, los desarrolladores hacen todo mediante código y listo, cuando vos entras al juego se te activa automáticamente, cosa que pasa con Space City, con los modos de juego, los mapas, las rotaciones, los eventos, las skins gratuitas que te ponen. Básicamente todo está dentro del código de Delta Force Mobile. Además de que consiste con un buen anti-cheat que honestamente me sorprende que no haya leaks oficiales del juego de momento ni de skins, porque eso quiere decir de que el código fuente del juego es muy complicado filtrarlo. No es lo mismo o tan sencillo como lo que pasa con COD Mobile, que hay gente que se mete a la versión de COD Mobile y te filtra todo lo de las skins y temporadas que van a estar llegando a lo largo de la temporada o en las dos temporadas que van a llegar, incluso en PUBG Mobile. Lo que quiere decir de que el código fuente y el anti-cheat de Delta Force en móviles está muy bien logrado, incluso en PC. Destaca mucho decir eso porque mucha gente tenía esa duda. Pero en fin, sí notamos muy bien la mejora gráfica del juego, sí se ha notado muchísimo lo que quiere dar a entender el juego y me parece perfecto, es algo que quiero recalcar y algo que quiero comentar para que la gente sepa de lo que está pasando actualmente en Delta Force Mobile. Hay mejora de gráficos, mejora de optimización, mejora de FPS e incluso una optimización muy viable. No he visto quejas del juego, a lo mucho la única queja que veo es, loco, las partidas duran mucho, pero hay modos de juego en los cuales las partidas duran de 10 a 8 minutos como Rey de la Colina. Eso solo pasa en ataque y defensa, que pueden durar de 35 a 30 minutos las partidas. Solo para que sepan. En fin, nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.